prácticamente lo que cuenta es la actividad como tal. Bien. En esta semana, en la semana 3, estamos analizando el tema de... el tema se llama, déjenme compartirles, en términos generales, es lo que le llamamos residentes en el extranjero. Aunque la actividad no es respecto a residentes en el extranjero. El caso es sobre una empresa residente en México. No hay que confundirlo, ojo, fíjense cómo dice la actividad. Con la siguiente información determina el ISR de la empresa. Una empresa residente en México cobró un ingreso por servicios prestados y se le retuvo un impuesto del 20% sobre el total de la prestación. De entrada la actividad no me dice el monto, ¿no? Bueno, en primer lugar, aquí me debiera de decir de una empresa residente en el extranjero, de entrada, ¿no? Eso significa que el cálculo no es de un residente en el extranjero. ¿Qué significa residente en el extranjero? Alguien que está viviendo o se constituyó con las leyes de otro país. Por ejemplo, una empresa que se constituyó con leyes norteamericanas o leyes italianas, leyes japonesas, y percibe ingresos de aquí de México. Imagínense que le hacemos un pago a esa empresa japonesa por lo que tú gustes. Por ejemplo, FEMSA que hace la Coca-Cola no es dueña de la marca Coca-Cola. Tiene el derecho de hacer la Coca-Cola, pero no es el dueño. Entonces, cuando tú pienses en la empresa Coca-Cola México, te digo algo, no existe como tal. O sea, si lo veo muy fríamente, no existe. ¿Tiene el derecho de hacer el refresco? Sí, pero no existe como tal. La empresa que tiene los derechos está en Estados Unidos. Entonces, esa empresa que es residente en Estados Unidos, cobra a nivel mundial regalías, sin meter las manos, ¿no? Sin meter inversión, nada. Le dice a las grandes refresqueras que están constituidas en cada país, oye, bueno, vas al revés. La refresquera le dice a Coca-Cola Estados Unidos. Ahí sí puedo decir Coca-Cola que está en Estados Unidos. Oye, yo quiero hacer tu refresco, ¿no? Tengo la maquinaria, tengo toda la infraestructura. Le dice Coca-Cola Estados Unidos, sí, vas a usar mi marca, pero es mía. No se dice te la presto, ¿no? La vas a usar como si fuera tuya para explotar como tal la marca, pero me vas a pagar cierto porcentaje de regalías sobre las ventas. Generalmente sobre las ventas, no sobre las utilidades. Si la refresquera mexicana, FEMSA, reporta pérdidas, Coca-Cola no le importa porque cobra desde las ventas. Entonces, esa empresa residente en Estados Unidos, a esa sí le aplica esta actividad, ¿no? Pero no a una residente en México. Si fuera residente en México, estaríamos diciendo que es una empresa, es una actividad normal, o sea, un ISR de una empresa mexicana, ¿no? Que percibe ingresos del extranjero. Entonces, esa es una situación que quiero hacerles la aclaración. Desarrollan la actividad como se las pide, pero sí tiene diferencia de hacer un cálculo de una empresa mexicana a hacer el cálculo de una empresa en Estados Unidos. Son cosas distintas. Y ahorita me paso al Excel para explicarles. Y aquí la actividad no me dice cuánto cobró, ¿no? ¿Cómo voy a calcular un impuesto? ¿Cómo determinar el ISR si no tengo el ingreso como tal? Sé que algunos de ustedes verán el video y otros no. Inventen el monto, ¿no? Inventen un monto
y ya en pesos, ni siquiera en otra moneda. Inventen 100,000 pesos, 200,000, inventen el monto. A ese monto que inventen, no importa cuál sea, la verdad, yo tomaré el que ustedes indiquen. Eh, no les puedo decir un monto porque algunos ni siquiera verán el video, ¿no? Probablemente. Eh, es por eso que lo dejo abierto. A esa cantidad que percibe la empresa residente en México, calcúlenle la retención. Si hizo un cobro de 100,000 pesos, se le retuvieron 20,000 pesos, ¿no? Como si fuera un honorario, ¿no? Es igual. Aquí me hace algunas preguntas, ¿no? ¿Qué ISR podrá acreditar? Esta palabra que no está de más. ¿Qué ISR podrá acreditar? ¿No? Esta respuesta, eh, déjame, déjenme abrir la ley del impuesto sobre la renta para decirles de una vez los artículos donde podrán encontrar esas respuestas. Prácticamente es calcular la retención, prácticamente no tiene gran ciencia. De hecho, esa retención no la calcula, si tú fueras el contador o el director de la empresa o algo de la empresa, tú no lo calculas, ya lo calcula la empresa que te está pagando en Estados Unidos. Supongan que está pagando una empresa de Estados Unidos a una mexicana o una japonesa a una mexicana. Tú no haces la retención, ellos lo hacen. Ellos desde su país te retienen y nos mandan el dinero neto. Una empresa, por ejemplo, eh, en España, que de repente nos hiciera algún pago y nos hicieran la retención, nos mandan el monto neto, porque su legislación interna seguramente le han de decir, ¿no? Oye, si le haces un pago al extranjero, te pido que le hagas retención. Sin embargo, en la semana pasada estuvimos hablando de tratados internacionales, ¿no? Estuvimos analizando el Tratado Internacional México-Estados Unidos. Algunos de ustedes me preguntaban o me hicieron su actividad y me comentaron, no encontré las tasas de retención, ¿no? Que vienen en los tratados. Fíjense que antes de hacer esta retención, recuerda, si primero buscas el tratado internacional y hablas con la empresa que te va a pagar. Oye, tenemos un tratado internacional, no me retengas. ¿Vale? Eso lo vimos la semana pasada. Le dices a la empresa, por ejemplo, que está en Estados Unidos, no me retengas porque tenemos un tratado internacional y te mando mi constancia de residencia fiscal. Ni siquiera te tienen que retener el 20%. Te tienen que mandar todo el dinero bruto. Por ejemplo, los 100,000 o el millón de pesos que te iba a pagar la empresa norteamericana. Y no debe de haber retención. ¿Cuándo hay retención? Bueno, puede ser por varias situaciones. Que no exista tratado. Que la empresa de Estados Unidos no quiera, porque puede haber empresas que digan, no, aunque exista tratado, no te lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué es válido o inválido? Pues eso no, a veces no, esas operaciones internacionales se salen de las manos, ¿no? Pero por experiencia, prácticamente cuando aplicaba un tratado internacional, la empresa en la que llegué a estar, que fue en varias, que aplicábamos tratados, era muy sencillo, porque mandábamos las constancias de retención, las constancias de residencia fiscal, las tramitas en el SAT. Tú puedes tramitar una, tú como persona física, o tramitarle la persona moral, o tomar la declaración anual, porque la declaración anual se supone que le estás declarando de acuerdo a tu país de residencia, teóricamente. También la declaración anual puede servir como una constancia de residencia. ¿Qué pasa si no tienes una constancia? Muy difícilmente, en México por lo menos, no podrías aplicar un tratado porque la ley de ISR te obliga, te dice, necesito una constancia de residencia fiscal. Eh, ahora, estoy buscando la ley del ISR. Eh, ahora, cuando una empresa mexicana
hace un pago al extranjero, el ejemplo que les estaba dando de Coca-Cola, cuando FEMSA manda las regalías, te aseguro que aplican tratados, porque con Estados Unidos tenemos un tratado internacional. Y en ese tratado internacional, en la sección de regalías, puede decir, no le retengas, en palabras sencillas, porque el lenguaje de los tratados es un poquito difícil de entender al inicio. Eh, Denme chance porque lo sigo buscando. Voy a quitar la presentación dime un segundo. Entonces, cuando FEMSA hace el pago, te aseguro que la empresa de Estados Unidos eh, le ha de decir, no me retengas. Ya los que están en la parte fiscal aplican los tratados desde un inicio, ya lo saben. Entonces, todo el dinero te aseguro que manda FEMSA a Coca-Cola a Estados Unidos. Casi estoy seguro que lo mandan en bruto, ¿no? No hacen retención. Entonces, el impuesto que podría cobrar el gobierno de México no se lo cobra a la empresa de Estados Unidos. Ojo, porque a FEMSA sí le cobra su impuesto normalito, su impuesto sobre sus utilidades. Pero la ley del ISR habla de tres situaciones, ¿no? De hecho, ya pude abrir la ley. Y es para efectos de revisar. Lo que vamos a hacer es revisar la actividad. ¿Dónde están las respuestas? Te voy a decir dónde están las respuestas. O en su defecto, las respuestas. También las puedes hacer tú bajo tus propios argumentos y palabras, porque igual y pueden diferir, no pasa nada. ¿Por qué pueden diferir? En el área fiscal, hasta entre contadores, a veces aplicamos situaciones de interpretación. Y hago una aclaración, las interpretaciones no las podemos hacer nosotros, nadie puede hacer interpretaciones a las leyes. Los únicos que pueden interpretar son los tribunales. Si, por ejemplo, yo tengo una diferencia entre el SAT y yo, por ejemplo, aplicando un artículo a cualquiera, un cálculo o cualquier situación, yo no estoy yo el contador de la empresa, hasta el abogado de la empresa, no tiene las facultades para interpretar las leyes. Nadie tenemos esa facultad. El único que puede interpretarlas son los tribunales. Por eso cuando existen litigios entre el SAT y las empresas, el de la empresa, el área fiscal de la empresa o el área contable, dijo en algún momento o tuvo una asesoría de un despacho, ¿no? Oye, aquí dice tal situación y vamos a aplicarlo. Y estoy interpretándolo así. No, ese es un error. Eh, yo no interpreto, nadie interpreta. ¿Qué hacemos los que asesoramos o trabajamos en las áreas fiscales o contables aplicando impuestos? Aplicamos. Eso sí hacemos. Me autoaplico la ley, ¿no? Es como autoaplicarte, por ejemplo, el reglamento de tránsito. Cuando tú lees el reglamento de tránsito, tú te autoaplicas, no lo estás interpretando. De hecho, las leyes así funcionan. Es, o te las autoaplicas o te las aplican, ¿no? Pero nadie, absolutamente nadie, las interpreta. Entonces, yéndome a la actividad, me hace la pregunta, eh, que haga el cálculo. Ya les comenté, tomen el monto. De hecho, ahorita están viendo la actividad 3. Dice que una empresa residente en México cobró un ingreso, vamos a suponer en Estados Unidos, prestó un servicio en Estados Unidos y la empresa de Estados Unidos le retuvo un impuesto del 20%. ¿Qué tienes que hacer? Pues calcular el impuesto que nos están reteniendo, ¿no? Imagínate que estamos en el área fiscal y nos están reteniendo. No vamos a aplicar tratado, ¿no? Vamos a eliminar el tema de los tratados internacionales, que eso fue la semana 2, ¿no? De hecho, está el video de la semana 2. En cada semana tiene un video. Bueno, siempre y cuando se conecten. Bueno, en este caso sí se ha conectado por lo menos una persona, entonces siempre hay un video.
Tengo otras materias y no se han conectado desde la primera semana y no tengo videos, porque no entiendo que de alguna manera leyeron la actividad. De hecho, cuando pasen con ustedes, quizás porque leyeron la actividad, ya la hicieron y no necesitan revisar la actividad de nuevo. Pero yo voy más allá en los videos, yo te explico más allá, ¿no? Te explico algunas cuestiones de aplicación, te explico cuestiones más allá, hago una ampliación y voy todavía más allá. Prácticamente puedo decir, y me estoy yo auto descalificando. Yo no puedo decir yo no hice esto, pero finalmente soy el responsable de la materia. Eh, pero bueno, sí tengo que hacer la aclaración. Aquí me dice un cálculo de ISR para residentes en el extranjero. Aquí me dice que ahora me está hablando que es una empresa residente en México. Entonces la actividad estaría incorrecta en el título, ¿no? En el título. Más bien sería cálculo de ISR para residentes en México con ingresos provenientes del extranjero. Así debería de ir el título, porque son cosas distintas. En los siguientes minutos, ahorita lo hago con cálculos, porque eso sí hago pequeños cálculos, ¿no? Bueno, aquí me pregunta, ¿qué ISR podrá acreditar esta empresa? Bueno, si yo leo el artículo, creo que es el 4 o 5 de la ley del ISR, aquí me dice, eh, eh, cuando yo residente en México, ¿qué es la actividad? De hecho, sería leer el artículo 5. De hecho, se les comento que lo lean porque aquí en la actividad no dice que lo tengas que leer. Léanlo, lean el artículo 5 de la ley del ISR. De hecho, lo que voy a hacer es pegar abajo la liga, porque de hecho lo estoy bajando de internet. Pegaré el video y la liga. Así como lo hice con el Tratado de Estados Unidos que les pegué la liga. También pegaré la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 5 me dice, los residentes en México, aquí sí ya es mi actividad, la actividad de la que me dejaron en la semana 3. Podrán, es si quieres, ¿eh? La palabra podrán es si tú quieres, si no, pues no es necesario. A veces la ley me dice debe y a veces me dice puedes. El debes es lo haces porque lo haces. Si yo, por ejemplo, me voy a un artículo quizá donde viene el cálculo del impuesto, que es en el 9, eh, eh, bueno, creo que ya me lo salté. Aquí, ¿no? En el artículo 9. Fíjate la palabra, ¿eh? Las personas morales deberán, ¿no? Y cuando yo leo la ley del impuesto sobre la renta, tengo que tener cuidado en la forma de cómo yo lo leo. Y vuelvo a repetir, la ley me la autoaplico, no la interpreto, ¿sale? Me autoaplico por ejemplo, el reglamento de tránsito, yo me lo autoaplico. Cuando yo de repente veo que tengo que ir a 50, ¿qué hago? Meto freno, eh, empiezo a frenar, o le meto freno de motor, ¿no? Si voy en una bajada, si tengo estándar, ¿no? Que generalmente es lo que hago. Eh, bueno, me estoy autoaplicando la ley, no la estoy interpretando el reglamento. Así funcionan las leyes en general. Eh, Eso no se lo digas a un contador o a un abogado porque de alguna manera, si él te dice, estoy interpretando, déjalo hablar, no pasa nada. Tú internamente sabrás el concepto que te acabo de dar, ¿no? Que los que interpretan son los tribunales. Los jueces. Los jueces son los autorizados para... Ellos leen y entre ellos dicen, estamos interpretando. Allí sí aplica todo el tema de interpretación. Bueno. Dice aquí, los residentes en México podrán acreditar, es decir, disminuir el ISR que conforme a esta ley te toque pagar, ¿no? Entonces, mira qué es lo que vas a hacer. Vas a calcular la retención que te hicieron. Vas a poner tu cantidad. Tú invéntala. Hazla pequeña, pon quizás 100,000 pesos. La retención que aquí me dice la actividad es del 20%. El ISR que me tocó pagar, imagínate que la operación es México-Estados Unidos, para no irnos tan lejos.
Recibimos ingresos de Estados Unidos, de una empresa, imagínate que le hicimos una mercadotecnia, le hicimos algo, ¿no? Le hicimos algo, porque dice servicios prestados. Eh, el mercadólogo eh, fue allá a prestar el servicio, fue todo el equipo de mercadotecnia, es una empresa mexicana, a lo mejor va a vender es restaurante mexicano de cierta magnitud, y le hicieron toda la mercadotecnia, ¿no? Vienen los mercadólogos, vienen aquí a México, regresan y nos mandan el dinero, ¿no? Nos mandan el pago de 100,000 pesos o 1 millón. Le aplicas el 20%, determinas el ISR que nos retiene en Estados Unidos y esa sería tu cálculo. Todavía no llegamos a la primera pregunta. La pregunta dice, ¿qué ISR podrá acreditar? Me voy a ir directo para no hacerte eh, tanto relajo con este artículo 5, porque te soy honesto, es de los más largos, es uno de los más largos. Eh, la respuesta radica en alguno de sus párrafos, ¿no? Eh, y vamos a irnos directo a ese párrafo. Fíjate, dice que el impuesto acreditable, ¿alguien preguntó algo? Profe, ¿en la tarea inventamos una cantidad para hacer el problema o es más bien dar una respuesta teórica? Ah, no, miren, si me hacen las respuestas teóricas están bien. ¿Saben por qué? Porque la actividad no dice cuál es el monto. Yo ahorita les estoy comentando que me indiquen el monto. Si no me lo ponen, no pasa nada. Créanme que si nada más me responden las preguntas teóricas, no pasa nada. Pero te soy honesto, estamos como cortos con las preguntas y la verdad, la actividad está revuelta. Por eso estoy pidiéndoles, cuando lleguen a ver el video los demás y ustedes que están conectados, que sí pongan aquí un monto. Sí pónganlo. Si no me lo pones, no pasa nada, ¿eh? No te voy a poner una actividad, un monto menor. Lo que sí califico, ¿saben qué es? La exactitud de lo que me piden aquí. Eso sí califico. Porque de repente hay alumnos que se saltan algo y me dicen, no, pero yo sí hice toda la actividad, sí, pero te faltó responderme la pregunta 3. Yo sé que por ahí me la quisiste dar a entender, pero no está desarrollada. Sé que todo tu trabajo está perfecto y lo que te pedí de forma hablada en el video me lo hiciste, pero hubo una pregunta que no me la hiciste. Entonces, traducción. Por eso hay personas que no se conectan porque hacen exactamente lo que se pide aquí. Eh, tengo alguna materia y no se conectan desde la primera semana y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la actividad ya está por sí misma. Vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo es incrementar sus conocimientos en todas las materias que pueda yo apoyarles. De preferencia pongan un monto, invéntenlo ustedes. Ahí me percataré si vieron el video o me hicieron caso porque pudieron ver el video eh, o de alguna manera sí quisieron hacer la actividad como tal, como se las estoy comentando. Bueno, eh, aquí me pregunta, ¿qué ISR podrá acreditar? No me dice qué tengo que leer, fíjate, en la actividad. Pero si yo me regreso a la semana 3, en donde tengo que leer como tal, eh, fíjense cómo dice análisis del título quinto, ¿no? El título quinto es exclusivo de los residentes en el extranjero, de entrada. ¿Eso qué significa? Que son todas las empresas o todas las personas que viven fuera de México y obtienen ingresos de aquí de México. ¿Como quién? No sé, un cantante de rock o cualquier cantante que no viva aquí en México, que no sea residente en México, y se lleve todo el dinero de todas las entradas de aquí de México, aquí entraría. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que retenerle. Oye, vamos a pagarle a YouTube, ¿no? 10,000 millones de pesos, ¿no? O no sé cuánto sea, la verdad. Hay que retenerle. Reténle, empresa mexicana que los contrató y que les va a hacer la transferencia. Reténle bajo ese título 5. Ese título 5
o quinto más bien. eh, Viene por artículo, viene, por ejemplo, sueldos y salarios. Si una empresa, si alguien viene y trabaja y percibe ingresos por sueldo, viene un instante, o está trabajando desde su país, pero es una nómina, y ojo, tiene que vivir a lo mucho 180 días, 179 días aquí en México, porque si no se convierte en residente mexicano, ya no le aplica esto, se convierte en un mexicano, como tú y como yo, residente. No tanto como, para efectos fiscales, no como mexicano ciudadano, no, como residente. La palabra residente en fiscal es muy diferente a ser como ciudadano, ¿no? Eh, a la legislación mexicana no le importa si eres canadiense y ya tienes aquí más de 6 meses viviendo. Dice la ley mexicana, no, tú ya eres residente aquí en México y ya te trato, si estás trabajando como por sueldos, ya te quito de aquí, porque ya no es residente en el extranjero, ya resides aquí en México. Oye, pero, dice el canadiense, oye, pero yo no nací aquí, yo soy canadiense y todavía en Canadá tengo que pagar. Ah, eso no es mi problema, ¿no? Dice la ley mexicana. A mí me pagas mi impuesto como si fueras un trabajador normal. Entonces, cada artículo tiene sus diferencias, ¿no? Lo importante en esos artículos es buscar la residencia. Ahora, eh, aquí viene alguna literatura, eh, viene la presentación del título quinto, la actividad como tal, el foro de discusión, que también es tema de calificación, eh, y en esta presentación, en este análisis, viene un PowerPoint y ahí te explica todo el tema de residentes en el extranjero, ¿no? Entonces, la actividad no me la vayan a revolver. La actividad como tal no es una empresa residente en el extranjero, es una empresa residente en México. Y no te puedo cambiar la estructura porque algunos de sus compañeros no verán el video, honestamente. Bueno, dice que ISR se podrá acreditar. La ley del ISR me dice el tope, el límite. eh, Me dice que el límite va a ser hasta el impuesto que yo pueda pagar en México, ¿no? No es que quiero encontrar el párrafo exacto donde me dice eh, que yo puedo acreditar hasta el monto del impuesto que yo pueda causar en México. Déjenme encontrar donde dice exactamente. Ahí está. Dentro del artículo 5, no voy a contar en qué párrafo, para que de favor lo identifiquen. Aquí está el límite, ¿no? Ahí estaría mi respuesta. Tratándose de personas morales, la actividad es una persona moral, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Si yo reviso el artículo 9, me habla de una tasa del 30%. Es decir, si tú en tu cálculo, si lo vas a hacer ya con cálculo, imagínate que vas a calcular un ingreso por 1 millón, le aplicas el 20%, tienes 200,000 pesos que te van a retener en Estados Unidos. Cuando te lo traigas a México, ese ingreso, ese millón, porque te lo tienes que traer todo a nivel fiscal, incluyendo la retención. Ese millón le aplicas la tasa que viene en el artículo 9 y es el monto máximo. ¿Cuál es la tasa que viene en el artículo 9? Dice 30%. Vámonos al artículo 9. Y ahí me dice que la tasa la tasa para calcular el ISR de una persona moral es del 30%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la actividad, eh, ¿qué ISR podrás acreditar? Todo, porque la tasa del 20% es inferior al 30%.
Pero ¿qué pasaría si la tasa que te retienen en Estados Unidos fuera del 40%? La respuesta ya no sería eso. ¿Qué ISR podrás acreditar? Ah, hasta el 30% puedes acreditar. De hecho, la respuesta teórica, aquí la que me comentó alguno de ustedes, sería eso. La respuesta teórica sería, pues el 20%. Y está bien, no pasa nada, pero para llegar a esa conclusión, tuvimos que hacer el análisis de la ley del ISR. Si se han conectado a las clases, yo lo que hago es explicar de cuestiones reales, ¿no? Evidentemente junto con la actividad, ¿no? Y analizamos algunos párrafos, algunos artículos. Y mi intención en los videos, se los vuelvo a repetir, es enseñarles o entender o leer algún artículo, aplicar algún artículo, saber qué impuesto tendríamos que podremos acreditar, de dónde se obtiene, ¿no? Es decir, ampliar todo el conocimiento y no llegar a temas de que, la actividad uno hay que hacer esto y tienes que desarrollar. No, 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 no. Mi idea es más el conocimiento. Bien. Dice aquí, ¿la diferencia del ejercicio se lo podrá acreditar? Pues la respuesta es sí, pero ¿cuál diferencia? Ya no tienes diferencia. Fíjate, aquí en la actividad yo le hubiera puesto 40%, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta? No se puede, porque aquí en este párrafo del artículo 5 me dice que el monto máximo es hasta la tasa que viene en el artículo 9. ¿Dónde está? Aquí está. Dice, el monto del impuesto acreditable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9. ¿Cuál es la tasa? El 30%. Si a ti te retuvieron, imagínate que estás en una empresa y te retuvieron más del 30, ya el diferencial ya no lo puedes acreditar. Eh, te comento que no es deducible, no es deducible de impuestos, el diferencial, porque los impuestos no son deducibles, excepto, eh, excepto cuando son estatales. Por ejemplo, el impuesto sobre tenencia, ese sí lo puedes deducir. Puedes deducir el IMSS, por ejemplo, el que paga la empresa, el patrón, no el del trabajador, el de la empresa. Hay unos impuestos o cuotas que puedes deducir, pero el impuesto sobre la renta, donde lo pagas, si lo pagas en otro país o aquí en México, ese sí no es deducible. Y nos vamos al artículo donde están los no deducibles, las erogaciones no deducibles. Y de hecho es el primerito, ¿no? Prácticamente lo que estoy haciendo esta actividad sí me permite combinar teoría con práctica en un sentido de saber qué hago, ¿no? Aquí sí me permite. Entonces, no tengo que irme al Excel como tal, ¿no? Me permite explicarlo hasta con palabras. Y junto con la ley, bien. Si yo reviso la ley del impuesto sobre la renta, en la sección de los no deducibles, que está en un artículo, déjenme llegar a él. Ahí me dice todo lo que no puedo deducir. Hay un artículo en específico. Y me hace un listado bajo con fracciones, ¿no? Aquí en el artículo 28 de la ley del ISR, aquí estaría ¿qué pregunta es? ¿La 2 o la 3? Es la 3. La diferencia del ejercicio lo podrá deducir. El artículo 28 me da la respuesta. No serán deducibles los pagos por impuestos sobre la renta. Ya, ahí está, ya ni siquiera leas todo lo demás. Todo pago de impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente. ¿Qué significa propio? El directo, ¿no? El directito, ¿no? Lo pagues como lo pagues vía retención, lo pagues vía compensación, lo pagues en efectivo, transferencia. Imagínate que Estados Unidos tuviera la capacidad de cobrarle a las empresas mexicanas y les dijera, no te van a retener mis empresas aquí en Estados Unidos, pero tú me pagas directo, ¿no? No importa cómo lo pagues. Entonces la pregunta me dice, ¿puedo deducir la diferencia? De entrada, mi respuesta, ¿sabes cuál sería? ¿Cuál diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia.
Si la tasa que te retuvieron en Estados Unidos fuera del 50% o tan solo del 35% y fuera una millonada, el 5% no lo puedes deducir. Eh, Aquí la respuesta está también, oye, pero ¿qué monto si no tengo diferencias por acreditar? No lo tengo. Y yo lo ampliaría más, ¿no? Con mi respuesta, diría yo. eh, yo puedo acreditar la diferencia siempre y cuando el impuesto que me retengan en el... no, perdóname. Eh, si la tasa de impuestos que me retuvieron en ese otro país fuera superior, eh, no puedo acreditarlo, porque nada lo puedo acreditar hasta el 30%. Hasta ese monto lo puedo acreditar. Y ojo, no te quedes con la idea del 30%, porque de un año para otro nos pueden cambiar la tasa de impuestos sobre la renta. Los legisladores nos pueden decir, ahora la tasa de ISR es del 32%. Entonces ya si te incrementó un poquito el límite, o a lo mejor lo bajan, que sería raro que lo bajaran un 28%. Yo creo que lo van a mantener durante muchos años y son por situaciones globales. Tenemos a un lado a Estados Unidos, que su tasa de ISR la verdad es un poco más alta. Eh, de alguna manera es como competir. Cuando yo como país le bajo tantito, es como competir, ¿no? Porque te cobro menos. Eh, es como si de repente tuvieras la capacidad, bueno, no la capacidad, sino más bien que de repente vas a un negocio y te dice, y preguntas, ¿ese producto cuánto cuesta? 1,000, y le falta el IVA, ¿no? Dices, no, ya con IVA ya no lo pago, ¿no? Así funciona a nivel mundial. Y la última pregunta, la 4, esa sí es de ustedes. Les pido de favor siempre, la verdad no sé si, la verdad se me ha pasado, que las conclusiones me las hagan un poco más amplias, porque la verdad me hacen, a lo mejor sí comenté que me la hicieran pequeña, pero no, me las están haciendo muy, muy sencillas. Y la verdad sobre eso sí les bajo alguno que otro punto, la verdad, porque nada me ponen algo así como que sí es justo y considero que debe haber una modificación a la ley del ISR, ¿no? Vamos a suponer que así me lo indicas. No, honestamente no lo... sí me gustaría que modificaras. No, al contrario, gracias a ustedes. Ya nada más me voy al Excel rápido para quizás hacer un cálculo rápido. Muy sencillo. Y para ver la diferencia, estos cálculos que ven aquí, bueno, más bien son entre conceptos y cálculos. Este concepto de retenciones por pagos al extranjero está en el video 1 de la semana 1. Tuvimos un segundo video, no es que aquí no veo el cálculo, fue un pago provisional, si no mal recuerdo. No, la declaración anual. Muy somero, muy somero. Y en esta semana 3 haré un cálculo sencillo, ¿no? Y voy a hacer eh, alusión a los residentes en el extranjero, porque esa es la semana, ¿no? Es de la semana residentes en el extranjero. ¿Quién es un residente del extranjero? Alguien que vive fuera del país, o reside, más bien sería la palabra, reside. ¿Qué significa residir? Cuando, por ejemplo, Toyota se constituye, creo que es japonesa, ¿no? Con leyes japonesas, pero hace operaciones en México. Voy a hablar de México porque tiene a nivel mundial. Ya es un residente en el extranjero. Aunque tenga, no sé, no quiero decir sucursales porque te puedo confundir, pero con que se haya constituido allá en Japón y esté haciendo operaciones aquí en México, yo sé que tiene empresas en México, yo lo sé, o sea, puede tener Toyota México, no, tampoco no lo confundamos, Toyota México, SA, SB. Esta empresa que está constituida con leyes mexicanas, esta Toyota México, esta sí es residente en México y esta no le aplica esto. Esta sí es una empresa normalita, como la que tú y yo conocemos, es una persona moral y paga sus impuestos como cualquier otra empresa normalita, simplemente quizá los accionistas son japoneses, no lo sé, pero esa no es lo que analizamos en el residente en el extranjero. Son empresas que residen en otro país, que generalmente se constituyen con esas leyes
pero hacen operaciones en México. Y personas físicas que nacieron en otro país o residen en otro país, personas físicas, eh, residentes en otro país porque nacieron ahí o se fueron a vivir allí, ¿no? Hay, por ejemplo, que es un futbolista que nació en Brasil o en Argentina y se fue a vivir ya a otro país, Alemania, a un país de Europa. Te aseguro que ellos ya no son residentes en su país de origen. Entonces viene toda la complicación, ¿no? Puede venir un futbolista y convertirse en un residente mexicano, ¿no? O yo, club de fútbol, le puedo pagar a alguien que está en otro país, ¿no? ¿Eso qué significa? Nada más haz esto, identifica cuando hagas un pago al extranjero y en ese título 5 de la ley del ISR te obliga a hacerles la retención. Hazte siempre esa pregunta. Oye, estamos haciendo un pago a Estados Unidos, estamos haciendo un pago a Japón, tiene que salir el dinero, ¿eh? Si se queda aquí en México, como que de alguna manera no estás haciendo pago al extranjero. Tiene que salirse, tienes que hacer una transferencia internacional. Entonces ya le aplica este título quinto. ¿Qué fue? Oye, fue un sueldo, eh, fue un honorario, eh, fue una venta de alguna mercancía, eh, fue un dividendo, ¿no? Le pagamos dividendos a un accionista que tiene una empresa aquí en México. Entonces ya te imaginarás, las retenciones son muy sencillas. Te dicen la tasa directa. Oye, si el sueldo es de 1 millón, aplícale una retención del 15%, ¿no? Vamos a suponer. Los honorarios, aplícales una retención del 25%. Estoy hablando al aire, ¿eh? No son las tasas de retención, ojo. Dividendos, reténle el 30%. Y así se va. No aplicas como quien dice tablas, aplicas una retención directa. De hecho, voy a pasar, ya para terminar, eh, me voy a ir a la ley del ISR. ¿Y por qué lo termino? Porque tengo ahorita otra clase, honestamente. Estoy tratando de acomodar los horarios. Bueno, ya los tengo acomodados. Si yo me voy a la ley del ISR, en el título quinto, ah, denme un segundo porque ya no sé, como que ya tengo muchas ventanas abiertas. Nada más me voy rápido al título quinto. Revisamos algún artículo que me obliga a retener para que veas que no es tan no es tan complejo el título quinto. La verdad es muy sencillo. Eh, Aquí está. Vamos a leer uno directo y con ese uno tú te puedes seguir. El título quinto aparece a partir del artículo 153 de la ley del ISR, de los residentes en el extranjero, con ingresos provenientes de aquí de México. Por ejemplo, me voy a uno de sueldo, ¿no? Creo que es de los primeros artículos. Dice, tratándose de ingresos por salarios, o sea, cuando tú estés pagando un salario a un extranjero, no a un mexicano, a un extranjero, eh, vas a hacer lo siguiente. En la fracción uno me dice, si le pagas 125,900 en el año, no le retengas. Está exento, ¿no? Está exento. Oye, si le pagaste en el año más de 125,000 y menos de 1 millón, aplícale a ese nivel. No son tarifas, ¿eh? No es como la típica tarifa para calcular impuestos. Son niveles, aplícale el 15. Y si le pagas más de 1 millón, aplícale el 30, ¿no? Cada artículo tiene su forma de calcular las retenciones. Habrá unas que te digan una tasa directa. Por ejemplo, las regalías. Te dice, cuando pagues una regalía a un extranjero, eh, aplícale una tasa de retención directa. No se complica estos artículos. La complicación viene porque son un poquito largos, la verdad.
Eh, Nada más esa es la diferencia. Y no encuentro el tema de regalías. Dice, eh, cuando tú pagues una regalía, por ejemplo, FEMSA Coca-Cola, tú pagas regalías a Coca-Cola Estados Unidos, tú le tienes que retener. Y la retención aquí viene, mira, viene cuando son regalías por usar ferrocarriles, 5%. Bueno, todo lo que dice aquí, no lo voy a leer completo por temas de tiempo. Y aquí en la fracción uno, digo, en la fracción 2 me dice, si no estás acá arriba en el 1, de forma general me aplicas el 25%. Bueno, pues eso es todo de esta semana. El tema son residentes en el extranjero y los residentes en el extranjero, finalmente tú les haces una retención como si fuera un sueldo. Aquí te dice las tasas, simplemente tienes que identificar qué estás pagando. Puedes hacer un listado si es que te quisieras hacer más amplio tu conocimiento. Lee artículo por artículo y saca retención por retención, para saber y cuándo aplica, cuando le hagas un pago, estés en una empresa y tú mandes dinero al extranjero. Pregúntate antes de enviarlo, oye, ¿tengo que retener? La segunda pregunta sería, ¿tenemos tratado? Porque si tenemos tratado y ese tratado te dice, no retengas, no tienes que retenerle aplicándole el tratado. Tienes que cumplir con el requisito de que le tienes que pedir su constancia de residencia fiscal al que le estás pagando. Bueno, pues sería todo y espero haberme dado a entender con la explicación y con la actividad. Eh, Nos vemos la siguiente semana, semana 4. Cuídense, buenas noches. El video quedará grabado. Nos vemos. Bye.